Les damos la bienvenida al podcast Miradas sobre América Latina, coordinado por Elodie Bram y yo, Juan Olmeda, del Colegio de México. Les damos la bienvenida a este nuevo episodio de nuestro podcast. Esta vez vamos a hablar de un tema muy candente de la actualidad, que son las migraciones en las Américas. Y para esto tenemos el enorme gusto de recibir a nuestra colega Luisi Pedrosa, profesora investigadora en el Centro de Estudios Internacionales, igual que Juan y yo. Ella se dedica a las migraciones y la ciudadanía. Entonces, Luisi, muy bienvenida también y vamos a arrancar directamente con nuestras preguntas. El regreso de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos ha vuelto a poner el tema de la migración en el centro de la agenda regional. Sin embargo, no se trata de un fenómeno nuevo ni que afecte solamente la frontera entre México y Estados Unidos. ¿Podrías tú describirnos cuáles son los principales flujos migratorios en América Latina y cómo han evolucionado en tiempos recientes? Sí, Elodie, claro que sí. Bueno, primero que nada, muchas gracias a ambos por la invitación a participar en este podcast. Me alegra mucho. Y sí, puedo darte una caracterización pues un poquito general y somera de los principales flujos migratorios actuales. Como bien mencionas en la pregunta, ninguno es realmente nuevo o muy sorprendente. Y sobre todo, sí, es cierto que no están limitados a la frontera norte de México, aunque estando aquí los tres sentados en México es lo más saliente y lo que más nos preocupa, y porque además ese es el principal corredor migratorio en el mundo desde hace algunos años. Pero bueno, en toda la región nos enfrentamos a tendencias de largo plazo por un lado y por el otro algunas situaciones muy puntuales que desatan ciertos momentos de crisis. Recientemente algunas crisis puntuales por situaciones concretas pues son la del éxodo de Cuba, ¿no? Desde 2022 se está produciendo el mayor éxodo de cubanos en más de 30 años. Haití, o también crisis desencadenadas por políticas migratorias restrictivas que han adoptado en años recientes Chile y Brasil. La de Chile, por ejemplo, desató un flujo de haitianos que estaban residiendo en Chile y que empezamos a ver llegar a México en los últimos años, ciudadanos haitianos con niños de nacionalidad chilena que ya habían nacido en Chile. Y también tenemos crisis provocadas, por supuesto, por desastres naturales en Centroamérica y en el Caribe. Recientemente la violencia en Ecuador también está expulsando personas desde hace más de un año y hemos observado también la crisis en el Darién y en ciertas localidades de México donde se han empezado a acumular personas migrantes en su intención de emigrar hacia el norte. Estas son las crisis o los flujos más concentrados y, no tan esperados, pero también hay tendencias de mediano y largo plazo que hacen de muchos flujos un fenómeno súper previsible. Primero, la atracción que ejerce Estados Unidos desde los años 90 es una tendencia conocidísima y que hace muy esperable la migración en tránsito por México, la migración desde Bolivia y Paraguay a Argentina, desde Nicaragua a Costa Rica. Estas son tendencias que ya llevan algunas décadas. Un poco más reciente, pero también una tendencia segura, es que México se está volviendo un país de refugio y está cambiando su perfil migratorio de haber sido principalmente un país de emigrantes a un país cada vez más de destino y de recepción. Y bueno, también los desplazamientos de Centroamérica por violencia o de Colombia llevan ya más de una década, ¿no? Entonces yo inscribiría esto dentro de las tendencias, no necesariamente dentro de las crisis. Y me atrevo a decir, como en una lectura de cambio climático, que incluso estos fenómenos naturales recurrentes en Centroamérica y el Caribe ya deberíamos leerlos como parte de una tendencia, de algo que es de esperarse y que va a aumentar en los años que vienen. Y por ello, podríamos esperar que tanto estas crisis como las tendencias provocaran una respuesta regional coordinada en Latinoamérica,
pues no sé, desde las subregiones, desde organizaciones subregionales, podríamos pensar en Mercosur, en OEA, en CELAC, pero lamentablemente la disonancia política ha limitado muchísimo la capacidad de estos foros para que sirvan como espacios de coordinación de políticas migratorias. No estamos para nada en ese momento, llevamos algunos años de no estar en ese momento, pero sobre todo ahora con el regreso de Trump no estamos ahí. Yo creo que Trump sí pone la migración en la agenda de la región, pero es precisamente no con un enfoque regional, sino con un enfoque bastante unilateral y en el mejor de los casos bilateral, ¿no? En comparación, por ejemplo, con el gobierno de Biden recientemente, que intentó en la Cumbre de las Américas en Los Ángeles cierta coordinación en materia migratoria, aunque a ver, si lo vemos a detalle, no era una coordinación realmente multilateral, sino una serie de acuerdos bilaterales, todos engarzados en esa declaración. Pero digamos que en la superficie era un intento de aproximarse a varios países de la región de manera coordinada, ¿no? En el presente, con el regreso de Trump, vemos que el tema de la migración está en la agenda, pero es con un enfoque que agranda las posibilidades de negociar de Estados Unidos, y ese enfoque es por separado con cada país, no de manera regional. Bueno, muchas gracias, Luis, y creo que nos das un panorama bien amplio de la complejidad de esta situación, pero esto último que mencionas creo que se enlaza muy bien con la pregunta siguiente que teníamos, porque, bueno, como sabes, estos acuerdos que ha habido entre el gobierno de Estados Unidos y el gobierno de El Salvador para que este último país reciba a los deportados, han estado en el centro de la discusión, ha habido mucho debate, muchas críticas, etc. Y como especialista que eres en estos temas, ¿cuáles son tus reacciones frente a estas negociaciones, ¿no?, entre Trump, Bukele, y que de alguna manera también han sumado a Maduro porque varios de estos deportados son de origen venezolano? ¿Cómo entiendes esto que está pasando? Pues cómo lo entiendo es una buena pregunta. Me gusta mucho cómo la formulas, Juan, porque es muy general y la verdad es que ante la embestida de acciones que ha emprendido el gobierno estadounidense en el ámbito migratorio como en varios otros, pues creo que nos está faltando a veces a quienes observamos estas cosas el vocabulario correcto para describir qué es lo que está pasando, ¿no? Pero tratando de ordenar mis ideas, yo diría en primer lugar que en sentido estricto estas personas migrantes no son deportadas, sino expulsadas, porque en todo proceso de deportación debería mediar un debido proceso. Y eso es algo que estamos observando que no se está respetando. Además, una parte muy sustancial de estos migrantes no se está enviando a sus países de origen, que sería la otra condición de una deportación, sino que están siendo expulsados a terceros países, a que esos terceros países se ocupen de ellos a ver cómo, sin compromisos formales, visibles, transparentes, conocidos. Y yo, como lo entiendo, es como una forma muy extrema en la que Estados Unidos externaliza costos y responsabilidades por los procesos de deportación a la jurisdicción de otros países. Que otros países se encarguen de deportarlos con debido proceso si es que aplica o no. A Estados Unidos parece no importarle. Es decir, yo inscribo estas acciones en una tendencia de externalización que ya lleva mucho tiempo. Aquí vuelvo al punto de las tendencias, porque bajo Trump me parece que observamos las formas más despiadadas, más autocráticas, más inhumanas de externalización, pero con todo ello también hay ciertos aprendizajes. Se acordarán ustedes quizá que en el primer gobierno de Trump separaron a familias en la frontera de México y Estados Unidos. Pusieron a niñas y niños en jaulas. Hasta la fecha hay cientos de familias que no han sido reunidas. Eso es nada más como para poner en una dimensión humana la tragedia que significa las políticas que intentó en su primer gobierno. En el segundo parece que ha aprendido un par de cosas y una de ellas es que ahí parece haber cruzado una línea
incluso con sus votantes republicanos, ¿no? Esta acción de veras fue repulsiva para muchos de sus votantes. Pero lo que está aprendiendo ahora es aplicar formas de externalización que se inscriben en una tendencia que ya Biden había aplicado, incluso Obama había aplicado, formas suaves, más coordinadas de externalización, y lo que hace Trump es adoptarla de formas mucho más feroces. Pero en un primer momento, cuando inicia su gobierno, él comienza deportando o expulsando a personas a Guantánamo. Es decir, no se coordina ni negocia con nadie. Poco después, Jay Vance empieza a hacer viajes a Latinoamérica buscando ahora sí cooperantes con estas acciones, ¿no? Y a raíz de ello, pues cada vez más actores, cada vez más países acuerdan recibir a estas personas expulsadas. Y ahí estamos hablando de como una línea continua bastante larga de grados de cooperación hasta coerción, ¿cierto? En el caso de Bukele vemos aquí un actor que proactivamente ofrece capturar o poner en prisión a personas migrantes. Esta práctica se conoce en la literatura como warehousing, es decir, como prácticas de almacenamiento. Y pues les cuento con este detalle que pues sí, la literatura ya tiene bien ubicada esta como una práctica de externalización que ya se conoce de otros continentes, ¿no? Recuerda un poquito lo que Ruanda ofreció al Reino Unido hace unos años de detenerles en territorio ruandés a solicitantes de asilo. En el caso de Bukele y Trump es una forma mucho más feroz e inhumana. ¿Por qué? Porque están tratando a las personas migrantes no como personas migrantes, sino como criminales. Entonces se inscribe también en un objetivo de política interna de Trump, que es evitar la migración a toda costa y criminalizar a las personas migrantes que se encuentran en territorio estadounidense. Pero para mí es una más de estas formas de externalización que forman parte de un catálogo amplísimo de acciones por las cuales Estados Unidos está ejerciendo presión, a veces forzando e imponiéndose en la región latinoamericana, caribeña, para que otros países hagan el trabajo de detener, de contener a migrantes, de recibir a migrantes expulsados y en una lectura aún más grande, pues de disuadir a las personas migrantes de migrar de manera irregular a Estados Unidos. Muy interesante y, bueno, no muy esperanzador, Lucy, tu reacción. Estos canjes de migrantes forman parte de lo que recientemente se ha llamado la diplomacia de migración o la diplomacia de las migraciones, ¿o cómo tú entiendes esto? Bueno, esta pregunta sobre los canjes y la diplomacia migratoria me podría llevar a unos recovecos conceptuales muy, muy, muy largos. Voy a tratar de no irme ahí, pero lo cierto es que es una pregunta muy adecuada, muy apropiada para la situación en la que nos encontramos en la investigación, porque tenemos un grado de confusión bastante grande para tratar de diferenciar este tipo de prácticas y conceptos que están muy en boga, como la diplomacia migratoria, otro es la instrumentalización de la migración o también poder migratorio, ¿no? Estos son tres conceptos bastante vinculados que a mi gusto todavía es difícil diferenciar y todos ellos tienen como denominador común que postular que la migración se utilice como moneda de cambio en negociaciones internacionales y que se postule como gran objetivo de política exterior en negociaciones y sobre todo bilaterales, ¿no? Más que multilaterales. Ahora, si observamos la diversidad de medidas que vemos en nuestro continente, en Latinoamérica actualmente, estamos viendo desde las ofertas de Bukele a Trump, por las cuales hay un intercambio económico, ¿no? Y que tienen una lógica coincidente en el sentido que ambos gobernantes están de acuerdo en criminalizar a las personas migrantes y disuadir la migración de esta forma, ¿no? Hasta otras formas mucho más suaves, que es lo que está ocurriendo
en Costa Rica, en Honduras, en Panamá, en México. En estos países se está recibiendo a personas migrantes expulsadas que vienen de otros continentes, ¿cierto? Panamá, Costa Rica han recibido a personas de Pakistán, de Uzbekistán, de China. Y a la hora de justificar sus acciones, de justificar haber aceptado recibir a estas personas, lo hacen diciendo que sirven de puentes humanitarios o que es una respuesta humanitaria ante acciones unilaterales, como también ha argumentado el gobierno de México, ¿cierto? Y aquí vemos, como les decía antes, diferentes grados de coerción y de cooperación y de acuerdo tácito con estas medidas. Pero en toda esta diversidad de acuerdos y de formas de externalización, yo creo que no se puede hablar propiamente de canjes, ¿cierto? Canjes sí es, sin embargo, lo que proponían Maduro y Bukele. A eso voy a llegar en unos minutos, pero en la mayoría de formas de externalización lo que estamos viendo es cómo Estados Unidos pasa los costos y las responsabilidades por las personas migrantes a terceros países. Y se trata de un uso, o algunos dirían abuso, de poder para obligar a otros países a tomar acciones que no corresponden bajo un marco legal internacional y que no corresponden, que no están inscritas en ningún acuerdo formal y transparente, ¿no? Se realizan de formas extralegales y bastante turbias. Pues para dar una respuesta a esta pregunta de ¿qué es esto?, yo propongo que diferenciemos entre estas diversas prácticas y tomemos en cuenta el contexto general, primero que nada. Es decir, el momento histórico en el que se insertan estas acciones. Observamos que estas acciones tienen lugar en un contexto de creciente debilitamiento del sistema de protección humanitaria internacional. Este sistema fue creado por potencias occidentales después de la Segunda Guerra Mundial y tuvo como pilares la Convención de Ginebra y su protocolo de 1951 y 67 respectivamente. Ahora, los principios de ese régimen internacional son o eran dos. El primero era aceptar que las personas, en el momento que pisan el territorio de un país firmante de estas convenciones, puedan pedir asilo o refugio, ¿ok? No importa cómo han llegado. Es decir, no se les puede declarar personas irregulares o mucho menos ilegales por llegar al territorio para pedir asilo o refugio, ¿ok? En segundo lugar, el segundo principio, digamos, o segundo pilar de ese régimen era el principio de no devolución, de no ser devueltas ahí donde su vida corre riesgo. Bueno, pues en los últimos años lo que observamos es un proceso que está dilapidando cada vez más estos pilares. Y ese proceso no inicia en los países del sur global que se nieguen a dar asilo, a dejar pasar a estas personas, o en países violadores de derechos humanos, sino comienza en el norte global con acuerdos de primer o tercer país seguro. Estos acuerdos son formales y regulares, pero lo que hacen efectivamente es negar a las personas ese primer pilar del régimen de refugio, que es el derecho a pedir asilo en los territorios de estos países. Pero también se está dilapidando el principio a la no devolución, y de una forma muy curiosa, que es expulsando a las personas, o sea, no devolviéndolas directamente a los países de los cuales han huido, pero sí devolviéndolas, expulsándolas a terceros lugares donde se supone que tienen que esperar a que se procesen sus solicitudes de asilo. Sin embargo, en estos terceros países no hay ninguna preocupación por su bienestar, por su acceso a un proceso legal, por sus derechos civiles, sociales, ni siquiera pues por sus derechos humanos. Y varios países europeos han sido pioneros de esta tendencia, lamentablemente. Acá Estados Unidos casi ha sido aprendiz y ha desarrollado formas aún más feroces, más inhumanas para implementar este tipo de proceso, pero ha sido aprendiz de otros países europeos en
estos acuerdos que ofrecen dinero, fondos de cooperación y desarrollo, a cambio de que terceros países amplíen sus capacidades de control migratorio, de detención y que les reciban a personas migrantes expulsadas. Entonces, ese proceso es el momento histórico en el que estamos y ya lleva un par de décadas. Y por eso me alarma mucho y me preocupa que no hay un gran escándalo por lo que está haciendo Trump, ¿sabes? Como que se acepta como parte de una tendencia de la que después a lo mejor algunos países europeos puedan incluso aprender. Entonces, esto me parece muy preocupante. Pues los acuerdos y negociaciones que están surgiendo hoy aparentemente de manera espontánea, en la realidad es que Trump no se los inventa, no es muy innovador en eso y ya llevan tiempo porque van anclando los intereses de países del norte global en migración en que los del sur contengan, retengan y reciban a personas migrantes de vueltas. Bueno, en el primer gobierno de Trump, las condiciones de pandemia, esto también pertenece un poquito al momento histórico, facilitaron mucho que tomar acciones unilaterales y medidas extraordinarias que no requerían acuerdo o cooperación con terceros países. Con la excepción de México. México sí estuvo dispuesto a aceptar la aplicación del Título 42, de los Migration Protection Protocols o Quédate en México, y estuvo recibiendo personas no mexicanas expulsadas por Estados Unidos. ¿Por qué me parece importante subrayar este contexto histórico? Porque solo así podemos entender que todas estas prácticas en sus formas diversas están, después de todo, emparentadas y que por eso tendemos a confundirlas fácilmente y aplicar conceptos como poder migratorio, diplomacia migratorio, a prácticas que para mí son más bien parte de ese proceso que ya lleva tiempo de externalización. Y sin embargo, al revisar los ejemplos que pone la mayoría de autores al revisar el concepto de diplomacia migratoria, estos autores están pensando más bien en casos como, por ejemplo, el de Libia o el de Turquía en el acuerdo con la Unión Europea en 2015-2016, ¿no? Y a lo mejor tiene ciertos ecos con lo que hace Bukele hoy en día, pero no con lo que vemos en la mayoría de los otros países que están aceptando personas expulsadas, ¿no? Se parecen mucho estas prácticas, pero no son lo mismo. Y la variable que se nos esconde y que me parece que es importante rescatar es cómo se ejerce el poder y quién tiene agencia en estas negociaciones. En realidad, el concepto de diplomacia migratoria no es un concepto bidireccional. Los autores que lo han propuesto originalmente, Tsouras y Adamson, están poco a poco evolucionando a un concepto que sea un poquito más bidireccional, pero lo que ellos se referían originalmente era la capacidad de chantaje que pueden tener países menos poderosos, visto en un sentido realista clásico, ¿no? Países menos poderosos frente a países más poderosos, utilizando a las personas migrantes como moneda de cambio, ¿no? Lo que vemos acá en los casos recientes de Latinoamérica, la mayoría que les describí antes, es algo bien distinto. Sí, solo una pequeña precisión para nuestra audiencia, Luisi. Todas las personas migrantes que están expulsadas no necesariamente pueden como pretender incluirse en el régimen del asilo, ¿verdad? O sea, es un régimen muy específico en el derecho internacional. Hay personas que migran y llegan a un país y no piden el asilo. Entonces, solo para que nos des esa precisión. Sí, por supuesto. Otra vez, este es un debate de los más fascinantes en los estudios migratorios. Invito a nuestros escuchas a que entren también a estas líneas de investigación y de estudio, pero es uno de los debates más fascinantes, la distinción entre personas migrantes y personas refugiadas. Y es una distinción bastante debatida, ¿cierto? Porque, por un lado, abogados, juristas, expertos en leyes internacionales son a veces muy
muy protectores del concepto de refugio y del régimen internacional de refugio, porque ha dotado o había dotado a las personas migrantes que están huyendo de conflictos, de persecución en razón de raza, de religión, etcétera, de etnia, de protección, del acceso a territorios, a residencia, a derechos en otros países firmantes de esos convenios. Lo cierto es que el régimen se ha utilizado también para distinguir los migrantes que son aceptables de los que son inaceptables, ¿cierto? Y por eso también hay investigadoras e investigadores, creo que yo me contaría entre ellos, que somos críticos también de la naturalización de esta distinción, porque hay muchas circunstancias que expulsan a las personas migrantes de sus lugares de origen, que están más cerca del extremo que llamaríamos forzado o forzoso que del extremo que llamaríamos voluntario, ¿cierto? Aquí se inscriben, por ejemplo, fenómenos no solamente como desastres naturales, sino la inseguridad generalizada que existe en muchos países de Centroamérica, y que determina que las personas, aunque no sean perseguidas por su raza, por su etnia, por su religión, por su género, sí sean perseguidas por organizaciones criminales, por ejemplo, y que para estas personas sea imposible continuar su vida como la habían tenido sus ancestros, ¿cierto? Entonces, muchas investigadores estamos cuestionando la naturalización de esta distinción entre refugiados y migrantes y estamos diciendo no nos podemos asir de estos instrumentos internacionales que definen el refugio simplemente por la presencia de ciertas causales, sino que tendríamos que ampliar mucho las causales que ameritan refugio, ¿no? Si quisiéramos fortalecer ese régimen. Pero conectando esto con mi respuesta de hace unos minutos, lamentablemente lo que observamos es un debilitamiento cada vez mayor de ese régimen, que nos invita quizá a cuestionarnos si vale la pena conservar y aferrarnos a esta distinción entre refugiados como los migrantes buenos y migrantes, entre comillas, voluntarios o económicos como los migrantes que son prescindibles y que son expulsables. Muchas gracias por esta precisión. Para ir terminando, quisiéramos preguntarte un poco qué está pasando en diferentes países de América Latina, ¿no? Porque en los últimos años muchos países no solo son, como han sido históricamente, origen de migrantes, sino también se han convertido en destino de migrantes de otros países, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Sudamérica, muchos países han recibido en los últimos años una cantidad muy importante de migrantes desde Venezuela, ¿no? Y de otros países, y esto también se ha convertido en un tema político que aparece en las campañas electorales, ha suscitado un discurso anti-inmigrante en muchos casos, etc. Entonces queríamos preguntarte qué estás viendo, qué está pasando en estos países de América Latina respecto de la propia migración que reciben, ¿no? Digamos, ha habido cambios en la legislación. ¿Qué estás viendo al respecto? Está pasando de todo un poco, Juan, porque nuestra región es muy diversa en sus políticas migratorias y aquí, bueno, me alegra esta pregunta porque voy a poder dar un poco de optimismo también de repente, ¿no? En la primera década de este siglo XXI parecía incluso que se estaba configurando algo así como un enfoque latinoamericano a la migración. Varios países estaban copiándose, emulándose entre sí, había como un efecto casi de cascada, iniciado de manera muy importante por Argentina en 2006 y muy rápidamente adoptado por otros países de la región, en términos de adoptar políticas migratorias bastante progresistas. La más importante de ellas es la no criminalización de la migración irregular, ¿no? En México adoptamos esto en el 2008, muy pronto después de Argentina, y ustedes pueden observar como que ese proceso de difusión fue muy rápido y muy poderoso en la región. Pero también yo mencionaría otras, ¿no? Para mí muy importante es mencionar que
por los perfiles migratorios complejos de los países latinoamericanos, la mayoría, que también tenemos emigración muy importante. En la región se han adoptado políticas hacia las diásporas y hacia inmigrantes que son súper innovadoras y que implican una inversión muy importante de recursos. Y este tema me encanta porque me sirve mucho para cuestionar estos argumentos que escuchamos a veces, ¿no? Sobre, los países de Latinoamérica no tienen capacidad estatal. Espérate, deja que yo te cuente lo que hacen estos estados latinoamericanos para proteger y apoyar a sus diásporas en territorios que no son ni siquiera los suyos, para que veas que sí tienen capacidad. A lo mejor lo que no tiene es la voluntad de invertir en ciertas áreas, ¿no? O territorios propios, pero capacidad sí existe. Ahora, voy a moderarme con el optimismo porque en los últimos 5 o quizá 10 años hay una divergencia creciente entre países en la región y esto nos está llevando a cuestionar qué tanto ese enfoque latinoamericano que veíamos a inicios del siglo XXI estaba realmente institucionalizado, ¿no? Por un lado, Chile ha experimentado un aumento significativo en el número de inmigrantes en los últimos 30 años y quizá eso fue la razón también por la cual la sociedad chilena empezó a tornarse un poco en contra de la migración y en 2021 se han promulgado nuevas reformas bastante restrictivas de la migración que incluyen requisitos para dificultar la obtención de permisos de residencia y permiten a las autoridades chilenas expulsar a migrantes indocumentados, ¿no? Y eso ya vimos, varios vuelos de expulsión el año pasado. También lo que mencioné antes, bueno, esta dificultad para obtener permisos de residencia detonó esta emigración de haitianos que estaban residiendo en Chile y su cruce realmente por todo el continente hasta llegar a ser retenidos aquí en México, ¿no? Los estamos viendo en los últimos meses aquí en la Ciudad de México. Por el otro lado, sigue habiendo algunos planteamientos innovadores. Han surgido nuevas políticas para atender problemas antiguos y también crisis de las que ya mencioné hace unos minutos y sobre todo los flujos procedentes de Venezuela y de Centroamérica, que son muy cuantiosos. En mayo de 2022, Argentina adoptó una nueva vía de visa humanitaria para personas del Caribe, Centroamérica y México que han sido desplazadas por desastres naturales. Esto me parece súper innovador e interesante para explorar en un futuro. Claro que ahora Milei está amenazando con catapultar a Argentina al pasado, ¿no? Y parece que está preparando reformas que habrán de dificultar el acceso de las personas migrantes a la salud, a la educación y también dificultar el acceso a las residencias permanentes y a la ciudadanía. Así que pues eso sería una pena para Argentina porque pues estaba en la vanguardia de estas políticas migratorias novedosas. Y el discurso de Milei pues es muy poco original, pero está como plegándose a también las narrativas de gobiernos de extrema derecha de tratar de evitar los tours sanitarios, ¿no? El abuso del sistema de salud y propone precisamente eso, la narrativa de las personas migrantes como personas abusivas. Yo no sé qué tan adecuado sea este discurso y esta narrativa para la realidad argentina, donde ya la migración está bastante establecida la inmigración está bastante establecida desde hace décadas. Pero esperamos que exista una reacción también ante este tipo de decretos. Bueno, y la región está lejos de perfilarse, sin embargo, hacia esa vía, ¿no? Tan reaccionaria de derechas. Sí es cierto que en ciertos momentos de campaña política, algunos partidos han instrumentalizado esta visión de los migrantes como abusivos para sus fines políticos, pero yo no veo que exista, como existe en otras regiones, la migración como tema que se vuelve casi un clivaje político para dividir unos partidos de otros. Y más bien hay ciertas señales que también nos alientan un poco. En 2023 Brasil se reincorporó al Pacto Mundial para la Migración.
Y bueno, hay que volver a mencionar, porque esta es otra decisión sin precedentes en el mundo, la decisión de Colombia en 2021 de ofrecer un estatus de protección a largo plazo a cerca de 2 millones de personas venezolanas que hasta entonces se encontraban bajo estatus bastante precarios y temporales de residencia, otorgarles permisos que van a ser de 10 años de residencia y al cabo de esos 10 años una posible vía a la ciudadanía. Entonces, pues cierro la respuesta con esa decisión de Colombia que me parece realmente pues como una estrellita en el panorama. Sí, este caso creo que merecería otro episodio del podcast, el de la relación entre Venezuela, Colombia y los flujos migratorios recientes. Luisi, muchísimas gracias por participar en nuestro podcast. Hoy es el 6 de mayo, para que quede registrado, para que nuestra audiencia sepa cuando grabamos. Agradecemos muchísimo tu participación y el compartir tus reflexiones con nosotros y que no sean todas pesimistas, ver la complejidad del tema y no perder la esperanza, ¿no? Entonces, pues les decimos hasta pronto. Gracias, hasta pronto. Gracias, Luisi. Muchas gracias por escuchar este episodio del podcast Miradas sobre América Latina. Esta serie es producida por la Coordinación de Educación Digital del Colegio de México. Hasta pronto para más reflexiones sobre la actualidad latinoamericana.